Bienvenidos y bienvenidas a la clase. En esta ocasión vamos a estudiar el capítulo 2 del título 1 sobre calificación de las deficiencias aplicando el decreto 1507 del 12 de agosto del 2014. El capítulo 2 versa acerca de la evaluación de las deficiencias por alteraciones del sistema cardiovascular. El objetivo primordial de este capítulo es proporcionar los criterios para realizar la evaluación de la deficiencia tanto anatómica como funcional permanente del sistema cardiovascular, que como sabemos está conformado por el corazón, las arterias sistémicas y pulmonares, las venas sistémicas y pulmonares y los vasos sanguíneos. Recordemos que en el decreto 917 de 1999 se aplicaban 5 tablas para realizar la calificación de la deficiencia del sistema cardiovascular. El nuevo decreto, el 1507 del 2014, nos emplea 9 tablas. La tabla 2.1 para valorar la deficiencia por enfermedad valvular. Tabla 2.2, enfermedad coronaria. Tabla 2.4, cardiomiopatías y cardiopatías. Tabla 2.3, enfermedad pericárdica. Tabla 2.5, arritmias cardíacas. Tabla 2.6, enfermedad cardiovascular hipertensiva. Tabla 2.7, enfermedad vascular periférica de miembros superiores. Tabla 2.8, enfermedad vascular periférica de miembros inferiores. Y tabla 2.9, hipertensión arterial pulmonar. Daño en otros órganos del sistema cardiovascular. Las enfermedades propias del sistema cardiovascular, como todos sabemos, pueden afectar a otros órganos, cerebro, principalmente cerebro, riñones, ojos, etc. Pero a su vez existen enfermedades de otros órganos que pueden también afectar el sistema cardiovascular. En estas situaciones se deben evaluar y se deben combinar la deficiencia ocasionada en otros órganos con la deficiencia derivada del sistema cardiovascular, aplicando la fórmula de combinación de valores de Baltasar ya estudiada. El caso del trasplante cardíaco es un caso especial. El decreto nos dice que se debe valorar las deficiencias por trasplante cardíaco después de 6 meses, y lo que debemos evaluar es el éxito o fracaso del trasplante, las secuelas y que quedan después de dicho trasplante, al igual que la función cardíaca residual. Es decir, no valoramos el trasplante como tal, sino los efectos que tiene el trasplante sobre la función cardíaca residual. Obviamente, la persona con trasplante cardíaco va a recibir un trasplante inmunosupresor. Entonces, las deficiencias por el efecto inmunosupresor se califican según los criterios del capítulo correspondiente y se combinan con los obtenidos en este capítulo. Debemos adicionar la calificación por carga de adherencia del tratamiento o CAT de acuerdo a lo establecido en el numeral sexto del título preliminar, realizando una suma aritmética a la deficiencia final del capítulo de la CAC. Principios de evaluación. Tenemos los siguientes criterios para realizar la evaluación de las deficiencias del sistema cardiovascular. El criterio 1 lo constituye la historia clínica. El criterio 2, los hallazgos físicos, es decir, los hallazgos al examen físico como tal, y los resultados de pruebas objetivas. Analicemos el criterio 1, historial clínico, que en este sistema es un factor modulador. Y la historia clínica es aquella que contiene el curso clínico de la enfermedad del motivo de calificación, desde el diagnóstico, la evolución,
los tratamientos instaurados, los indicadores de cronicidad y de severidad de cada uno de los daños. Describe además los síntomas y su correlación con el tratamiento, es decir, si el tratamiento mejora o no mejora los síntomas. Entonces, este historial clínico incluye los síntomas de la enfermedad, la clasificación funcional de las enfermedades cardíacas, el tratamiento, el dolor anginoso, el edema como tal y el edema de tipo cardíaco. Entonces, los síntomas de la enfermedad se refieren a la severidad, duración y progreso de los síntomas y de hallazgos clínicos durante el examen físico. Y estos datos son registrados en la historia clínica por el médico tratante. La clasificación funcional de las enfermedades cardíacas. El grado de limitación originada en los síntomas y signos durante las actividades físicas se establece aplicando los criterios de la clasificación de la Asociación Nacional del Corazón de Nueva York, de la Asociación del Corazón de Nueva York, que incluye 4 clases de limitación, que va desde la clase 1, que corresponde a aquellos casos con síntomas mínimos o moderados e intermitentes, hasta la clase 4, que es cuando se presentan síntomas de manera constante y persistente a pesar del tratamiento instaurado. La clasificación funcional de la Asociación del Corazón establece, como dijimos anteriormente, 4 clases: clase 1, clase 2, clase 3, clase 4, según la Asociación del Corazón de Nueva York. La clase 1 estarán en clase 1 aquellas personas que presenten enfermedad cardíaca pero que no presentan limitación para la actividad física, y en ellas generalmente la actividad física no les causa ni fatiga, ni palpitaciones, ni disnea, ni tampoco dolor anginoso. Por su parte, clasificaremos como clase 2 a aquellas personas con enfermedad cardíaca que ya presentan una pequeña limitación para su actividad física, es decir, con una actividad física presentan síntomas en reposo y también en desarrollo de actividad física ligera. No obstante, cuando realizan un ejercicio pesado, este le va a ocasionar fatiga, palpitaciones, disnea o dolor torácico. En clase 3 incluiremos aquellas personas que presentan enfermedad cardíaca pero que ya presentan una limitación en la actividad física. No tienen síntomas en reposo, pero el desarrollo de la actividad física cotidiana les ocasiona fatiga, palpitaciones, disnea o dolor anginoso. Y en clase 4 están las personas con enfermedad cardíaca que presentan inhabilidad para realizar cualquier tipo de actividad física por presentar síntomas al realizarla, debido a un inadecuado gasto cardíaco o a congestión pulmonar, congestión cardíaca o presencia de síndrome anginoso en reposo. En estas personas, cualquier actividad física, por pequeña que sea, se incrementan los síntomas. Dentro del historial clínico también está el tratamiento, que es aquel tipo de intervención médica o quirúrgica que una persona ha recibido, y la respuesta frente a los síntomas con respecto al tratamiento instaurado. Este capítulo no contempla al trasplante como un tratamiento. Otro criterio tenido en cuenta dentro del historial clínico es el de angina de pecho, que corresponde a aquel dolor paroxístico a nivel torácico que a menudo se irradia a los brazos, especialmente hacia el brazo izquierdo, y se debe a una interferencia en el aporte de oxígeno al músculo cardíaco y es precipitado por la excitación, por el esfuerzo o por emociones demasiado fuertes. Dentro del criterio de un historial clínico también tenemos el edema, que es la acumulación de líquido en los espacios intercelulares del cuerpo, al igual que el edema de tipo cardíaco,
que corresponde a la manifestación de insuficiencia cardíaca congestiva por el aumento de presión venosa y capilar, y a menudo se asocia con retención de sodio por los riñones. El criterio 2 corresponde a los hallazgos físicos y corresponde a la alteración anatómica y es un factor modulador. Y se refiere los hallazgos físicos a aquellos signos encontrados al examen físico, que sirven como indicadores de gravedad o severidad y deben estar corroborados por la historia clínica. Dentro de estos hallazgos físicos tenemos los signos de enfermedad, hallazgos a la auscultación y la clasificación de la falla cardíaca según la Asociación del Corazón de Nueva York, la alteración anatómica, la hipertensión arterial, la falla cardíaca y la disnea. Detallemos cada uno de ellos. Signos de enfermedad. Se refiere a la manifestación objetiva de una alteración orgánica o de una enfermedad. Hallazgos a la auscultación y hallazgos relacionados con la clasificación de la falla cardíaca. Se refiere a los síntomas y signos de insuficiencia cardíaca congestiva, que incluyen la disnea durante el ejercicio, que recordemos que es una disnea que va progresiva, que va a medida que el estado de función cardíaca se va deteriorando, va evolucionando desde grandes a medianos esfuerzos e incluso hasta llegar a pequeños esfuerzos, es decir, disnea en reposo o con el simple hecho de abotonarse la camisa ya la persona empieza a experimentar asfixia o disnea. La ortopnea, que se refiere a la disnea que experimenta la persona cuando adopta la posición de decúbito dorsal o supino, teniendo la persona que colocarse varias almohadas para evitar experimentar el episodio disneico, o incluso ya en casos más avanzados llega a necesitar dormir sentada. La disnea paroxística nocturna es aquella que se presenta cuando la persona se acuesta a dormir y luego súbitamente en la noche la despierta con un episodio de disnea. Incremento de la presión venosa yugular por encima de una inclinación mayor de 45 grados, la persona presenta irritación venosa yugular. La hepatomegalia, muchas veces dolorosa, a varios traveses de dedo de reborde costal detectada, es también un signo de falla cardíaca. Al igual que el edema periférico de tipo bilateral de miembros inferiores, la presencia de taquicardia en reposo, de un tercer tono, la presencia de estertores crepitantes en bases pulmonares, la cardiomegalia, el derrame pleural y también signos de hipoperfusión como extremidades frías, palidez, retardo en el llenado capilar, lívidos reticulares, inquietud, depresión del sensorio, deterioro de la función renal. Otro hallazgo físico, que es por tanto factor modulador, es la alteración anatómica, es decir, el daño en la estructura orgánica o su integridad anatómica, como puede ser dilatación cardíaca, anormalidad aórtica, entre otras. La hipertensión arterial también es factor modulador. Para la evaluación del deterioro de la hipertensión arterial en el adulto debemos tener en cuenta la clasificación del séptimo reporte de Comité Nacional Conjunto en Prevención, Detención, Evaluación y Tratamiento de la Hipertensión Arterial, conocido como JNC-7. Y para los adolescentes y niños utilizaremos la adaptación realizada por la Administración de Drogas y Alimentos, publicado en la revista Pediatrics de 2014. Esta tabla pues nos muestra la clasificación de la hipertensión arterial tanto en adultos, niños y adolescentes. Adultos, niños y adolescentes. Entonces hablaremos en los adultos
de presión arterial normal cuando la presión arterial sistólica esté por debajo de 120 milímetros de mercurio y una diastólica menor de 80 milímetros de mercurio. Prehipertensión cuando existan niveles de presión arterial entre 120 y 130 milímetros de mercurio o una diastólica entre 80 y 89 milímetros de mercurio. Hipertensión estado 1, una presión arterial sistólica entre 140 y 159 o una diastólica entre 90 y 99 milímetros de mercurio. Hipertensión estadio 2, con un nivel de presión igual o mayor de 160 milímetros de mercurio la sistólica o una diastólica igual o mayor de 100 milímetros de mercurio. En niños y adolescentes las presiones arteriales se miden teniendo en cuenta los percentiles. Entonces, por debajo del percentil 90 para la sistólica y debajo del percentil también 90 para la diastólica, en los niños y adolescentes estaríamos ante una presión arterial normal. Y entre los percentiles 90 y 95 para la presión sistólica y también 90 y 95 para la diastólica, estaríamos hablando en ellos de prehipertensión. La tensión arterial sistólica por encima del percentil 90 es considerada hipertensión en los niños y adolescentes. Hipertensión estado 1 en niños y adolescentes cuando la sistólica está entre 95 y 90 más unos 5 milímetros de mercurio, o entre los percentiles 95 y 99 más 5 milímetros de mercurio para la diastólica. Y en la hipertensión estado 2 sería aquella con sistólica entre los percentiles 95 y 99 más 5 milímetros de mercurio, o entre los percentiles 95 y 99 más 5 milímetros de mercurio, la diastólica. Entonces, las presiones arteriales normales de acuerdo a la edad y el percentil 95 de tallas para niños y niñas es la siguiente. Para la edad de 3 años, una sistólica normal sería aquella que esté a nivel del percentil 95 para niños de 113 milímetros de mercurio y para niñas de 110 milímetros de mercurio. Para 6 años, 117 milímetros en niños y 114 milímetros en niñas. Y para la diastólica, 3 años, 67 milímetros en niños y 68 en niñas, y así sucesivamente. Acá encontramos la clasificación para adultos y el manejo de la hipertensión arterial sugerido para los diferentes estadios de presión normal, prehipertensión, hipertensión estadio 1 e hipertensión estadio 2. En todas es obligatorio estimular el desarrollo de estilos de vida saludable. Para los estados de presión normal y prehipertensión no está indicado ningún tratamiento farmacológico, no es claro su eficacia, pero si existe una indicación clara en caso de hipertensión o presión arterial de prehipertensión es a aquellas personas que presenten enfermedad renal crónica o diabetes, en las cuales el objetivo de la presión arterial es mantenerla por debajo de 130 80 milímetros de mercurio. Para los estadios 1 y 1, los medicamentos sugeridos son las tiazidas en la mayoría, considerar los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los ARA2, los beta bloqueadores o combinaciones de ellos. Estadio 2, una combinación de fármacos en la mayoría. Los usados son tiazídicos, inhibidores de la ECA, ARA2, beta bloqueadores, etc.
betabloqueadores cardioselectivos. Falla cardíaca congestiva se puede deber a diferentes causas y representa la incapacidad del corazón para suministrar el aporte normal de oxígeno y nutrientes a los diferentes órganos y tejidos del cuerpo, y se manifiesta por un funcionamiento inadecuado al disminuir en forma progresiva el gasto cardíaco o el aumento exagerado de la presión al final de llenado ventricular o volumen telediastólico. También podemos definir la falla cardíaca congestiva como aquel estado fisiopatológico en el cual existe una anormalidad de la función cardíaca responsable de que el corazón sea incapaz de bombear sangre a una velocidad suficiente como para satisfacer las demandas metabólicas de los tejidos periféricos, o cuando para lograrlo tiene que elevar al máximo la presión telediastólica. Seguimos con el criterio de hallazgos físicos. Recordemos que el factor modulador con la disnea, la cual se define según esta escala MCR modificada por la Sociedad Americana de Tórax, que es la siguiente, que nos clasifica la disnea de acuerdo a sus características con una magnitud y con un grado. Si la persona a calificar no presenta disnea y solamente la presenta ante ejercicios extenuantes, estaríamos ante una disnea de nada, o sea, magnitud nada, grado 0. Si la disnea solamente se le presenta al caminar rápido en plano o subir pendiente, una pendiente leve, estaríamos ante grado 1 o disnea leve. Si la disnea se presenta y hace que la persona tenga que caminar más lento o deba detenerse en caminatas o en terreno plano, estaríamos ante una disnea grado 2 de tipo moderada. Si no puede caminar más de 100 metros sin detenerse por efecto de la disnea, estaríamos ante una disnea grado 3 o disnea severa. Mientras que la disnea que ya le impide al paciente salir de la casa la presenta incluso al vestirse o al desvestirse, la clasificaríamos como grado 2 o disnea muy severa. Y ahora sí vamos a estudiar el factor principal, el criterio 3, sobre estudios clínicos o resultados de pruebas objetivas. Los estudios clínicos o resultados de pruebas objetivas siempre en este capítulo va a corresponder al factor principal. Dentro de estas pruebas objetivas tenemos el cateterismo cardíaco, la ergometría o prueba de esfuerzo o test de ejercicio que nos va a proporcionar los MECs, y el consumo de oxígeno máximo o VO2 más. El Doppler arterial o venoso, las pruebas de función renal, el electrocardiograma, el ecocardiograma, el Holter, la arteriografía coronaria o la arteriografía periférica, marcapasos post-ablación con radiofrecuencia, cardiodefibrilador automático implantable o AICD, y la cirugía post-pericardiectomía. Empecemos con estudiando una de estas pruebas objetivas o repasándola, el test de ejercicio o prueba de esfuerzo. Este test nos cuantifica las limitaciones debidas a los síntomas mediante la observación de la persona durante el ejercicio en una banda sin fin o en una bicicleta. Los protocolos de evaluación relacionan el ejercicio con el gasto energético y la clase funcional, y este gasto energético no los expresan en términos de MECs. Este test puede ser negativo o puede ser positivo y nos detecta isquemia, arritmias cardíacas, al igual que la clase funcional. La severidad de la estenosis valvular es también uno de los criterios para factor principal, y se propone una medición objetiva. Por ejemplo, la severidad de la estenosis valvular confirmada mediante ecocardiograma Doppler o cateterismo cardíaco.
Mediante el test de ejercicio o pruebas de esfuerzo, nosotros podemos conocer el estado funcional cardiovascular de la persona, conociendo el gasto energético realizado en MECs. Recordemos que el MEC es el equivalente metabólico que corresponde a 3,5 a 4 mililitros de oxígeno por kilo por minuto de consumo de oxígeno. En una prueba de esfuerzo convencional se puede establecer una relación entre el consumo de oxígeno y la actividad física que realiza el paciente durante la prueba, lo cual corresponde a la determinación del MEC. Entre mayor sea la cantidad de MEC que el paciente sea capaz de realizar, mejor será su estado de salud cardiovascular. Vuelvo y repaso. Entre mayor sea la cantidad de MEC que el paciente sea capaz de realizar, mejor será su estado de salud cardiovascular. Es decir, a más MEC, mejor estado cardiovascular. A menos MEC es una persona que tiene un estado cardiovascular más deficiente. En el final de la prueba se reporta la cantidad de MECs. De acuerdo con el nivel de esfuerzo alcanzado y el consumo energético realizado, se clasifica el estadio funcional en los siguientes grados. Grado 1, si la persona durante el test o prueba de esfuerzo alcanza de entre 7 a 16 MECs, o sea, equivalentes metabólicos. Grado 2, cuando alcanza de 5 a 6 MECs. Grado 3, si alcanza solamente entre 2 a 4 MECs. Y grado 4, si solamente alcanza un MEC. A mayor resultado de MEC, mejor es el estado funcional cardíaco de la persona. Es decir, el grado 1 corresponde a un excelente estado funcional cardíaco, mientras que el grado 3 ya un estado funcional cardíaco muy deteriorado. Este otro término, el VO2 máximo, es la cantidad máxima de oxígeno que el organismo puede absorber, transportar y consumir. Es decir, es la cantidad máxima de oxígeno que el organismo puede absorber, transportar y consumir por unidad de tiempo determinado. O sea, que es el máximo volumen de oxígeno en la sangre que nuestro organismo puede transportar y metabolizar. También llamados consumo máximo de oxígeno o capacidad aeróbica al VO2 máximo. Y es la manera más eficaz de medir la capacidad aeróbica de un individuo. Cuanto mayor sea el VO2 max, mayor será la capacidad cardiovascular de la persona estudiada. Acá tenemos una clasificación y severidad de acuerdo al consumo máximo de oxígeno o VO2 max medido en mililitros por kilogramo por minuto. La clase A corresponde a una severidad de nada, de ninguna o leve, y corresponde a un VO2 mayor de 20 mililitros por kilogramo por minuto. Clase B corresponde a la severidad de leve a moderado con un consumo de oxígeno de 16 a 20 mililitros por kilogramo por minuto. Si el consumo máximo de oxígeno o VO2 más está entre 10 y 16 mililitros por kilogramo por minuto, estaríamos ante una clase C, severidad moderada a severa. Y si el consumo de VO2 más está entre 6 y 10 mililitros por kilo minuto, estaríamos ante una clase D y un grado de severidad de severo. Y con un VO2 máximo de 2 mililitros por kilo por minuto, estaríamos ante una severidad en clase E y una severidad D muy severo. Por su parte, otra prueba objetiva que puede estar dentro de los factores principales es el ecocardiograma. El ecocardiograma nos brinda una información anatómica y funcional de cómo se encuentra el corazón, es decir, una información tanto de su estructura como de la función del corazón.
Para la calificación dependerá de la patología que se esté evaluando, lo que se buscará en el reporte del ecocardiograma. Este además nos permite evaluar la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Dicha fracción de eyección es la relación entre el volumen sanguíneo al final de la diástole y el volumen sanguíneo al final de la sístole. Se considera que la fracción de eyección es normal cuando es mayor al 50%. Existe un compromiso leve cuando dicha fracción de eyección es entre el 41 al 50%, compromiso moderado del 30 al 40% y compromiso severo menor al 30%. La fracción de eyección es muy útil en pacientes con enfermedad coronaria, enfermedades valvulares, cardiopatías, miocardiopatías dilatadas o restrictivas. Evalúa el funcionamiento de las válvulas cardíacas y usualmente se informa en términos de valvulopatías leves, leve a moderada, moderada o severa de cada una de las válvulas y en términos de insuficiencia o estenosis. El ecocardiograma además nos informa acerca de la función diastólica, la cual puede reportarse como leve, moderada o severa. Y nos informa también sobre el compromiso del pericardio afectado por pericarditis y derrames pericárdicos. Estos últimos se clasifican como leves, moderados o severos. Por su parte, otro criterio de factor principal es la angiografía coronaria o cateterismo cardíaco, que nos brinda información sobre la fracción de eyección del ventrículo izquierdo e información anatómica sobre el calibre de las arterias coronarias, presencia o ausencia de placas ateromatosas y su severidad, al igual que lesiones ateromatosas que son